Bueno, muy buenas noches, gracias por seguirnos acompañando y pues esto es normal en los programas en vivo, Padre. Hay pequeños fallos técnicos, pero realmente damos lo mejor y realmente también para una sincera disculpa. Entonces nuestros compañeros allá atrás en el staff, créeme que dan lo más que suficiente. Entonces agradecerles también y les brindamos un fuerte aplauso desde acá. Y yo sé que también nuestros hermanos nos apoyan. Entonces, Padre, bienvenido a este programa, esta es su casa. Gracias por estar en la disposición. Y ahí sí que recuerdo muy bien, ¿verdad?, de las palabras del ángel cuando le dijo, y María dijo sí, ¿verdad? Entonces, ese sí, yo lo veo contextualizado, nuestra realidad, a mi actualidad, cada vez que tenemos la oportunidad de invitarle a un programa y que usted siempre dice sí. Entonces, muchísimas gracias y le damos la cordial bienvenida. Yo sé que también nuestros hermanos ahí en casita le dan la más cordial bienvenida. Padre, su espacio. Es un gusto y una alegría estar con ustedes transmitiendo este programa de evangelización y sobre todo el programa de esta noche dedicado a alguien que dedicó siempre su vida a evangelizar. 64 años de sacerdocio del padre Rogelio Strobe. Y el programa está dedicado a él y en parte para comprender su presencia entre nosotros en el área Chortí a la misión belga. Gracias, Padre. Como usted lo mencionaba, ¿verdad? Recientemente, pues hace 8 días de esa noticia, ¿verdad? Recuerdo que aquí estábamos en el programa cuando nos enteramos de la situación, pidiendo en ese mismo instante por el descanso eterno del Padre Rogelio Strobe. Sabemos que pues él trabajó arduamente aquí en la tierra para lograr ese premio allá en el cielo, Padre. Entonces, sí, comentarles de que justamente este programa es en memoria del Padre como humano, como pastor, como guía espiritual y como vicario, que fue por tanto tiempo y por esa decisión, ¿verdad? Qué rara las personas que toman esa decisión y esa valentía de aceptar tareas tan grandes. Entonces, justamente el viernes 26 de julio, creo que queda en la memoria del pueblo, no solo de la región Chortí, de nuestra diócesis, de Zacapa, sino que creo que en todos los corazones de las personas que conocimos al Padre, sino que lo escuchamos mencionar, sus obras latentes, sus acompañamientos a tantas personas que realmente necesitaron una palabra de aliento, una palabra de auxilio. Entonces, pues por los oídos de la fe, no está el Padre con nosotros, mas sin embargo, este es un reconocimiento desde la tierra que hacemos, pequeño pero con todo el corazón, para que todas estas obras que el Padre realizó, pues también personas que no la conozcan puedan conocer un poco más de cerca el texto y el contexto de esta situación. Y justamente usted mencionaba, ¿verdad? El Padre Rogelio sirvió por 41 años en la región Chortí. Conociendo un poquito de la historia del Padre, ¿verdad? Quizás me adelante un poquito, pero el Padre Rogelio nació un 23 de diciembre, dice la historia, de 1934 en Brujas, Bélgica. Y en 1983 llegó al municipio de Jocotán y de ahí inició su larga trayectoria. Padre, que nos puede contextualizar más del Padre, de su vida. Ciertamente el padre Rogelio nació en la diócesis de Brujas, que para nosotros la palabra brujas suena a lo que todos sabemos, pero en el flamenco, en la lengua de él, bruix significa puentes. Es un pueblo que se llama Ostende, donde él nació, a la orilla del mar, y hay muchos canales, y como ya dijiste, nació el 23 de diciembre de 1934, murió el 26 de julio, hace poquito, en la fiesta de San Joaquín y Santa Ana. Cuando entraron al cuarto y con calma vieron, estaba preparándose para la homilía y tenía abierto
un comentario sobre la fiesta. 64 años de sacerdocio, fue ordenado el 16 de julio de 1960 y en el año 83 el padre Rogelio vino a Guatemala. Lo recuerdo muy bien, yo ya estaba ordenado sacerdote, estaba cabalmente con Monseñor Quesada en el obispado y antes de irse a Jocotán pasaron con el padre Juan María para que conociera al obispo que era Monseñor Quesada y ahí tuve la oportunidad de conocer a este campeón de la fe. Yo le decía al padre cariñosamente campeón. Y el gran sueño de él fue siempre ser misionero. Trabajó 25 años en un colegio técnico en su diócesis con jóvenes, ayudando al estudio y orientando, pero su anhelo era ser misionero en tierras lejanas y por eso tomó la valiente decisión de atravesar el mar y venirse aquí entre los más pobres. Pero para contextualizarlo es importante también ver algo más, ¿verdad? Sí, justamente una de las del sueño del padre, ¿verdad? Desde muy joven era pues ser misionero, ¿verdad? Pero ¿cómo empezar ese sueño, cultivar ese sueño? Entonces, inició él, creo que fue ¿hace cuántos? Justamente años mencionaba, ¿verdad? Y él vino con la misión belga a Guatemala. Padre, ¿en qué consistió la misión belga? Le llamamos la misión belga porque durante muchos años vinieron sacerdotes de Bélgica y después de que vinieron los primeros, en el año 1958, vinieron después en el 63 las hermanas de la Anunciación belgas, que ya no hay ninguna belga porque la hermana Ría, que había decidido quedarse en Guatemala como el padre Rogelio, falleció en el 2018. Pero la obra sigue porque hay una fundación de solamente hermanas guatemaltecas, la mayoría de la zona, con el mismo espíritu de la congregación hermana de la Anunciación. ¿En qué consistió? Pues la misión de la iglesia es ir por todo el mundo a evangelizar. Y en ese sentido, todos somos misioneros. Pero cuando hablamos de misión adyentes, más allá del lugar de donde estamos, pues 2 diócesis en Bélgica, la diócesis de Brujas y la diócesis de Lieja, mandaron sacerdotes a trabajar acá a Guatemala. Los primeros vinieron en 1958 y precisamente fueron los padres Juan van der Waring y el padre Jaime van Weigenberg y Mateo Martens. Fueron los primeros sacerdotes que vinieron en el año 58 directamente a trabajar en la región Chortí, cubriendo 3 parroquias de la región Chortí, que fueron las parroquias de San Juan Ermita, Camotán y Jocotán, que ahora cada una de ellas es parroquia autónoma, independiente, que hace el trabajo de evangelizar que hacemos en todas las parroquias. Entonces, en 1958 fueron enviados los primeros misioneros belgas
más allá de las fronteras de Bélgica, buscando siempre servir a los más pobres. Después de ellos, cuando ellos regresaron a su patria, vino el padre Gabriel Hoflack, recordado, y estuvo casi 27 o 28 años trabajando en Jocotán, y después se fue a trabajar a la diócesis de San Marcos, a La Blanca, y ahí empezó la obra, ahí murió y ahí está enterrado este gran misionero, el padre Gabriel Hoflack. Después vino el padre Juan María Boxús, que estuvo 48 años trabajando en nuestra diócesis, y él fue el último párroco belga, pero se quedó el padre Rogelio, que decidió no regresar, se quedó trabajando como vicario parroquial en Jocotán. Después del padre Juan María Boxús vino el padre Juan Miguel Croet, que estuvo varios años, ya fallecido también, fallecieron, solamente el padre Juan María está todavía vivo, y el último en venir fue el padre Rogelio Estrobo en 1983, con 41 años de estar acá. Repito, los sacerdotes, algunos de la diócesis de Bruges, que hablan flamenco, algo parecido al holandés, y los padres de la diócesis de Lieja, que son de habla francesa, pero son belgas igual, ¿verdad? Y ellos han desarrollado una gran misión de evangelización, con la palabra, anunciando el evangelio, que libera y que promueve. Y por eso, juntamente con la evangelización, y una evangelización integral, porque Dios se preocupa del alma y del cuerpo, Dios quiere la salvación y la vida digna para todos, fueron trabajando en salud, en educación, fundaron el hospital de Jocotán, el Hospitalito Betania, como se le conoce, que siempre presta los servicios. Trabajaron haciendo escuelas, promoviendo la educación, abriendo carreteras, haciendo salones comunitarios. Además de esto, oratorios, la promoción femenina, además de la promoción femenina, pues la promoción de salud, llevando agua a las comunidades, alfabetización, las escuelas radiofónicas, fundaron institutos, fundaron escuelas y fueron trabajando, promoviendo el área Chortí. Fundaron la radio Chortí, FM Terra se llama ahora, que es la radio Chortí, centro de formación, el más grande, el Payaquí, que está en Jocotán, con teatro, con cine y con sistema de mini riego, dada la pobreza allá. Entonces, juntamente con la palabra, fueron las obras de promoción, porque si uno ve los evangelios, Jesús hacía precisamente esto. Y fue un trabajo realizado entre los más pobres. En el 2018 dejó de ser Visión Belga, aunque estaba el padre Rogelio todavía, que decidió quedarse, y Monseñor Quesada y los otros obispos siempre tuvieron sacerdotes guatemaltecos que ayudaran. Pero el primer párroco guatemalteco fui yo, ¿verdad? Que estuve 6 años, 1 mes, y fui compañero de trabajo con el padre Rogelio. Entonces,
La obra es grande y yo me atrevo a decir, y esto lo reconoce la gente, estaba la iglesia llena y el cuerpo del Padre tendido en su velación. Yo celebré la misa y la homilía fue sobre el Evangelio y la obra del Padre Rogelio. A cierto punto dije que estos pueblos de Jocotán, Camotán y San Juan Ermita no sería lo que ahora son si no hubiera sido por el trabajo de la misión belga. Por otro lado, pues al principio para atender el hospital vinieron 3 enfermeras, 2 españolas y una belga, y después las mismas hermanas que vinieron en 1963, la madre Germana, la madre Marcelina, la hermana Juana Rosa y la hermana Micaela, fueron las primeras en venir y fundaron el Colegio Santa María, que ahora es Fe y Alegría, que presta un gran servicio en escuelas primarias en algunas aldeas y sobre todo es un colegio de formación vocacional en tantas materias, ¿verdad? Todo esto fue obra de la misión belga en un inicio y el trabajo sigue adelante. Por eso estamos muy agradecidos con todo el trabajo que la misión belga fue realizando. Ya no vinieron porque el problema de Europa, la escasez de vocaciones, pienso que tal vez en el día de mañana los más jóvenes, a mí quizá ya no, pero nosotros tendríamos que aportar sacerdotes para toda aquella zona de Europa. Y la obra de la iglesia sigue porque Dios nos ha mandado a ir por todo el mundo. Entonces, para comprender la figura del padre Rogelio Strombo, hay que situarse en el contexto primero de la gran pobreza de la zona Chortí. En segundo lugar, en el contexto del trabajo misionero de la misión belga que continúa, porque no es que ahora que es parroquia atendida por guatemaltecos, hayamos hecho borrón y cuenta nueva. La obra sigue, hay continuidad en el trabajo. ¿Por qué? Porque es el mismo trabajo de Cristo y todos vamos haciendo en la misión esto, continuar la obra de Jesucristo en la historia, en los lugares y en el tiempo de Jesucristo, que no obstante todo el mal que hay en nuestros ambientes de injusticia, de desigualdad, de gran pobreza y de gran corrupción, el Señor sigue haciendo que esa historia se vaya haciendo historia de salvación. Así. Con toda la trayectoria, creo que en lo personal estuve un tiempo trabajando justamente en el Payaquí, ¿verdad? Entonces ver esa gran infraestructura, ahorita que lo mencionaba, y la verdad nunca me cuestioné el origen. Justamente ahorita cuando ya unos 3, 4 años después, me doy cuenta de dónde viene ese gran proyecto, ese gran trabajo, y realmente es admirar, la verdad, el trabajo que realmente realizó el Padre durante toda su trayectoria y sigue. Entonces justamente me viene un texto de la Biblia que dice, la mies es grande, pero los obreros son pocos, pero entonces despertemos esa espinita nosotros como laicos, ¿cuál sería nuestro sueño también? Dios sigue proveyendo y el Payaquí lo construyó el padre Gabriel Hoflack hace ya más de 55 años. A mí me tocó darle mantenimiento y está igual, pero está renovado en lo básico, ¿verdad? Así es, gracias por mencionarlo, Padre. Y bueno, yo creo que vamos a dar un tiempecito porque nos vamos a ir a nuestro siguiente segmento. Vamos a escuchar y vamos a ver nosotros acá otro ¿Sabías qué? Entonces vamos directamente al otro segmento, pero no se nos despegue, ya regresamos.
Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa tan importante y tan memorable. Padre Edwin, nosotros seguimos en esta conversación que teníamos tras bambalinas, dijo, de toda la figura, toda la semblanza del Padre Rogelio durante su paso por Guatemala. Y justamente me quiero detener, Padre, en eso. ¿Cuál fue la semblanza del Padre Rogelio como sacerdote y como misionero? Yo conozco al Padre Rogelio desde que vino. Ya era sacerdote y lo conocía en su vida, en su modo de trabajar y de misionar por los campos y las montañas. Pero tuve la dicha de trabajar allá en Jocotán como párroco, el primer párroco guatemalteco, después de la partida del padre Juan María. El padre Rogelio dijo, yo no regreso a Bélgica, yo me quedo con este mi pueblo jocoteco, con este mi pueblo chortí. Y yo, resumiendo, podría decir esto, ¿verdad? Un gran hombre, un gran cristiano, un gran sacerdote, manifestado en qué? En su humildad, en su sencillez, en su amabilidad, en ese espíritu acogedor para todas las personas sin distinción, pero que mostraba un amor de predilección por los más pobres. En la casa parroquial de Jocotán, que siempre ha sido abierta y la gente que no puede regresar a las aldeas duerme ahí en la parroquia, en la sala de entrada, llamémosle así. A veces el padre, cuando eran pocas personas, sacaba de sus propias sábanas y se las ofrecía a un hombre acogedor, un hombre sereno, un hombre apacible, un hombre constante de querer servir a Dios, de querer amar a Dios en el prójimo y en cumplir viviendo con gozo. Porque una cosa es cumplir por cumplir y otra cosa es cumplir con sentido, cuando uno siente el gozo y está enamorado de lo que uno es y de lo que uno hace, de la celebración de la Eucaristía, de confesar, del amor por los enfermos y la constancia que el Padre tenía. Como anécdota, ¿verdad? Ya en los últimos tiempos, nosotros hacíamos broma entre los padres que estábamos, ¿verdad? Decíamos que el padre nos robaba misas. ¿En qué sentido? Que si uno se tardaba un poquito por cualquier circunstancia, aparecía el padre a celebrar, ¿verdad? Y se quedaba uno sin celebrar la misa ahí, pero ya habíamos celebrado en las aldeas. Y el padre también, yo decía del padre, tenemos nuestro Tobías que enterraba a los muertos y no se podía hacer, estaba prohibido en el exilio y él arriesgaba su vida, entonces el padre se encargaba de hacer los responsos, él se los tomaba, ¿verdad? Yo escasamente en los 6 años, un mes que estuve allá, hice unos 4 responsos, porque no estaba el padre, pero por lo demás el padre estaba atento y él se tomaba el cargo de hacer los responsos y de llevar a la gente al cielo. Era el hombre caritativo, el hombre gran misionero, y a mí me llama la atención la capacidad de adaptación, porque 25 años de sacerdocio en Bélgica y vino aquí a celebrar sus 25 años juntamente con el padre Gabriel Hoflack. La capacidad de adaptación, lo que hace un misionero, adaptarse a las circunstancias del lugar donde va.
El padre, como era alto, de piernas largas, entonces caminaba y llegaba más rápido a los lugares que la misma gente de la aldea, aquellas grandes distancias a pie y subiendo montañas, porque la gente de Jocotán en general es más chiquita. En lo que la gente daba 2 pasos, el padre daba 1 solo, ¿verdad? Es el gran misionero, podríamos decir el gran atleta de Dios, caminando para llevar la palabra, caminando para llevar el evangelio, caminando para reconciliar a la gente con el sacramento de la confesión, para bautizar, para escuchar a la gente y para atender a los enfermos. Era incansable. Ya en los últimos años ya no salía, ¿verdad? Desde hace unos 4 años para acá ya no podía salir el padre, pero aunque no hiciera nada, que hacía mucho, celebraba la misa todos los días en la noche, hacía los responsos, bautizaba, hacía casamientos, hacía de todo, pero a las aldeas ya no iba. Pero aunque no hubiera hecho nada, su solo presencia ya era una señal y un testimonio de evangelización y de amor de Dios. Es el hombre caritativo, en ese sentido podríamos decir, pero me voy a permitir hablar de los amores que yo le llamo del padre Rogelio. Su primer gran amor, Jesucristo, que lo llamó. Y ante la llamada, el padre Rogelio siguió al Señor. 64 años de sacerdocio, pero si metemos ahí el tiempo de formación de seminario mayor y de seminario menor, hace ya 76 años al menos, que el padre Rogelio le dijo a Jesús, te sigo, ante la llamada, y le siguió con fidelidad, con alegría, haciendo presente a Jesucristo en medio del pueblo, en medio de la gente, especialmente entre los más pobres. Entonces su primer gran amor, Jesucristo, apasionado por Jesucristo, apasionado por su evangelio, apasionado por la misión. Y juntamente con el amor a Jesucristo, no se puede amar a Jesucristo sin amar a la madre de Jesús, que es la Virgen María. El padre, de una tierna devoción a la Virgen, pero de una devoción fuerte, sólida, de seguir a Jesús como lo siguió la Virgen. Hágase en mí, Señor, según tu palabra. Y la devoción auténtica a la Virgen es precisamente imitarla en sus virtudes, en el seguimiento de su Hijo. Y el padre fue responsable por tantísimos años de la Legión de María. De la Legión de María en Jocotán, Camotán y San Juan, y a nivel nacional fue el responsable también durante muchos años de la Legión de María. Entonces el padre tiene esa gran virtud, amor a Jesucristo, su primer gran amor, juntamente a la Virgen, amor a la Santísima Trinidad, que es Dios por la que consagró su vida. Otro segundo amor del padre Rogelio en el amor a la iglesia es el amor a las vocaciones. El amor a las vocaciones. A los pocos años de haber venido preocupado por la escasez de sacerdotes en nuestra diócesis, fundó la Casa Padre Damián, aquel sacerdote belga que se fue a servir a los leprosos y se quedó para siempre ahí. Murió leproso después de algunos años y se quedó ahí. Así el padre quiso quedarse en Jocotán, pero preocupado por la escasez de vocaciones
y no obstante todo el trabajo que la misión belga iba realizando por la educación, entonces el padre fundó la Casa Damián, que es una comunidad para hacer viable el camino a aquellos jóvenes de aldea que no tenían posibilidad de estudiar y que estaban pensando en ser sacerdotes. No era un proyecto de la parroquia como tal, era un proyecto que él asumió, que él construyó, porque la construcción ahí es grande, muy hermosa, dedicado a esto, al amor a las vocaciones, para que tanto joven del área Chortí y también abierto a otras parroquias pudieran empezar el camino de discernimiento para ser sacerdotes. Y ya varios de los sacerdotes que tenemos en nuestra diócesis empezaron sus primeros pasos en la casa Padre Damián, y estaba consagrado en cuerpo y alma a esto el padre, ¿verdad? Consiguiendo recursos de su familia, de amigos allá en Bélgica. Así fue como fue construyendo y como daba el mantenimiento a esto. Y por su memoria, el gran desafío para el padre Elder como actual párroco es continuar esta obra para el trabajo por las vocaciones. Y su tercer gran amor, los pobres, el tesoro. Los pobres era su gran amor, la acogida y la ayuda anónima que daba a tantas personas. Ahora que estuve allá en Jocotán para la velación y su funeral, escuché testimonios de mucha gente que yo no sabía, de cómo una madre enviudó y el padre durante muchos años no les faltó la leche, ni el pan, ni la comida, y daba de su propio dinero, de lo que le mandaban. Y el padre vivía muy austero y muy sencillo. Y si nosotros pidiéramos testimonio de mucha gente, es increíble cómo el padre fue haciendo el trabajo de ternura, de misericordia entre la gente más pobre de Jocotán. Prueba de esto es lo que vimos a través de los medios. Yo nunca había visto tanta gente en Jocotán. Para Semana Santa, el Vía Crucis, es tremenda la cantidad de gente. El Santo Entierro también. Pero el padre Rogelio superó todo esto y bajaron de las comunidades, de las 3 municipios, y no hablo de grandioso, ¿verdad? Porque nos da tristeza la muerte del padre, su ausencia física, pero estamos contentos y felices. Ya él está en el cielo con su Señor, y en el día último del juicio vamos a ser juzgados precisamente sobre el amor. Estuve hambriento y me dieron de comer, el padre lo hacía. En la casa parroquial de Jocotán había comida para quien llegara, ¿verdad? Estuve desnudo y me vestiste, el padre lo hizo. Estuve enfermo y me visitaste, el padre lo hizo con gran alegría, y siempre fue muy acogedor. Pero podríamos decir que su tesoro son los pobres. Y en este sentido el padre Rogelio nos da a todos, porque esto es de vida cristiana, no es cuestión sacerdotal, esto es cuestión de todos. Pero por eso yo digo, el padre Rogelio, un gran hombre, un gran cristiano y un gran sacerdote que hizo presente el amor de Jesucristo en medio de toda la gente, y sobre todo lo hizo presente entre los más pobres. Por eso
podríamos sintetizar su figura en sus tres amores, Jesucristo y María, dentro de la iglesia a la que él amó y sirvió, el amor a las vocaciones, porque alguien tiene que seguir la obra de Jesús como sacerdote, ¿va? Y por eso se preocupaba por las vocaciones, porque todos los sacerdotes que estamos trabajando actualmente, pues llegará el día en que ya no estaremos en este mundo y también hemos de trabajar por las vocaciones y los pobres en la misericordia y en la caridad. Ahí podríamos nosotros resumir la semblanza, la figura del padre Rogelio. Y hay una señora enferma ahorita en el hospital, personas cercanas a la familia, está todavía en el hospital porque tenía un gran tumor en el pecho. Pidieron la intercesión del padre Rogelio y el día que la operaron se pensaba que esa tarde o noche moriría. Ya la señora está mejor, está siempre en el hospital y encomendaron la intercesión del padre Rogelio. Dios sabrá, ¿verdad? Dios conoce los corazones, pero en su vida, yo soy testigo, puedo decir que en el padre se sentía un olor de santidad. Algunos olemos a Satanás, pero el padre tenía olor a santidad en su sencillez, en su humildad, en su caridad y en su obediencia, porque a mí me daba pena, yo era el párroco y a veces me pedía permiso para unas cosas. Yo ya estoy grandecito, pero casi 45 años de ordenado, pero cada vez que celebrábamos un aniversario de él, yo siempre decía, todavía me hace falta. 64 años de sacerdocio, digo todavía yo, todavía me falta. Gracias, padre, realmente creo que al final el tiempo nos fue en contra, más cuando esta figura ha sido tan marcada en tantas personas. Y pues no quisiéramos terminar este espacio sin que nos comente qué ha significado esta figura, esta semblanza del padre Rogelio en la región Chortí de nuestra diócesis. Yo la resumo en presencia de Jesucristo, buen pastor, palabra y acción santificadora en todo lo que el padre hacía como sacerdote. Entonces, digo, testimonio de vida humana, porque no se puede ser cristiano sin ser humano. Testimonio de vida cristiana y testimonio de vida sacerdotal. Entonces, el padre con su vida nos ha dado testimonio para vivir en la fe, confiando en Dios, para vivir en la esperanza que a pesar de tantas situaciones podemos seguir adelante porque Dios es fiel y Dios nos hace caminar en la esperanza, y testimonio de caridad. Y creo que dejando por un lado todas las obras de la misión belga y que la parroquia de un modo u otro sigue adelante con el trabajo porque no se ha quitado nada, se han implementado algunas cosas. Su gran legado, podemos decir que para los jocotecos y para la gente que nos está viendo, para todos su gran legado es que el testimonio del Padre nos dice que es posible ser cristiano, amar y servir. Creo que de mejor manera no pudo sintetizar esta presencia que ha significado, y justamente usted lo menciona, no solo para la región Chortí, ¿verdad? Creo que él como humano nos dio esa gran lección de vida a nosotros y nos permite, nos despierta de que cuál es nuestro sueño, ¿verdad? Creo que la mejor forma de honrar no sus obras, porque sus obras no van a tener una plaqueta que diga elaborado por o hecho por, sino que creo que la mejor forma de honrar la memoria del padre Rogelio es siguiendo de alguna manera ese legado que él dejó. Su velatorio,
su funeral y aún los rezos de los 9 días y las misas, está llena la iglesia de Jocotán, que es una iglesia grande y está llena. Eso dice mucho del cariño que sienten por el Padre Rogelio, que ahora intercede por nosotros. Así es. Y a nosotros los sacerdotes nos estimula al seguimiento de Jesucristo y a servir con amor. Amén, así sea, Padre. Dije, ánimo también en esa labor que creo que nos toca a todos, pero principalmente también a su persona, ánimo también en esa labor, Padre. Y bueno, creo que agradecerle también, Padre, por este espacio. Sé que aquí me miro en sus ojos y sé que compartió mucho, y el despegue físico de las personas a veces nos cuesta mucho, nosotros como humanos, más sin embargo una persona una vez me decía, Beverly, eso es incluso actuar bajo el egoísmo, pensar que esa persona se fue es porque ya cumplió su misión en la tierra. Entonces me dice, pregúntate a ti, ¿cuál es tu misión y por qué estás todavía aquí con vida? Entonces creo que también es algo que les dejo a los hermanos, de que nos preguntemos por qué, y la obra está, la misión está, solo hay que también como valientes decir sí, ¿verdad? Entonces, Padre, amar, gracias. Y servir. Así es, amar y servir. 2 palabras que se resumen, ¿verdad?, en eso tan hermoso que podemos compartir con las personas que más nos necesitan. Padre Edwin, de verdad, muy agradecida. Creo que nuestros hermanos también muy agradecidos por toda esta disertación, esta historia de vida y esta línea de tiempo que nos vino al día de hoy. Gracias, y pedimos pues infinitamente a Dios por su misericordia, que pues, le conceda el descanso eterno y que brille para el Padre, para el alma del Padre Rogelio, pues la luz perpetua. Amén, así sea. Entonces, Padre, el tiempo es suyo para que se despida de su querido público. Muchísimas gracias. Este programa ha sido providencial porque nos ha permitido dar un homenaje al Padre. Y como homenaje, un ejemplo, un testimonio de amor a Jesucristo, de amor a la Virgen, de amor a la Iglesia, de amor a las vocaciones, que cada uno de nosotros responda a lo que Dios le llame, como esposos, como religiosas, como sacerdotes, y sobre todo de amor a los pobres. Amén. Así sea, Padre. Entonces, muchísimas gracias. Y antes de terminar, vamos con un video ahí de pues el Padre Rogelio, ¿verdad?, para que también puedan conocer ahí a nuestros hermanos un poquito más visual de lo que fue pues su trabajo en la región Chortí. Entonces, vamos a verlo. Soy Padre Rogelio de la parroquia de Santiago de Jocotán. Son 30 años que yo estoy aquí, y como sacerdote para servir, para ser misionero. Esta palabra misionero que tantas veces hemos escuchado, ahora, hermanos, me siento todavía más misionero. No porque vengo de lejos, sino porque soy bautizado como cualquier entre nosotros. También me gusta la cruz que hemos visto ahora aquí a la entrada de Jocotán, con todos los colores de la naturaleza. Pide al Señor por la Santísima Virgen María para que cualquier persona que entra aquí en nuestro pueblo, Jocotán, sea bien de salud, y para que pueda encontrar también la misericordia de Dios en su trabajo, sus estudios. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.